Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí hoy nuevamente con ustedes, dándoles la bienvenida y que la paz del Maestro Jesús pues esté con nosotros y que todos nosotros tengamos esa disposición hoy para recibir este mensaje, un mensaje que nos trae esclarecimiento y consuelo. Esa es la idea, que nos podamos esclarecer y podamos encontrar consuelo, porque ese es el objetivo de la doctrina del Espíritu, el esclarecimiento y el consuelo de todos aquellos que estudiamos. Hoy el tema que vamos a estudiar nosotros se llama resurrección y reencarnación. Para muchos el tema de la resurrección y la reencarnación es contradictorio. Nada tiene que ver la una con la otra. Para otros, sin embargo, hay puntos en común, sino se debe a situaciones de interpretación de la palabra resurrección con respecto a la reencarnación. Entonces, vamos a tratar de sacar la conclusión de lo que realmente es y cuál es el concepto que realmente es acorde a la razón, a los pensamientos lógicos que se penetran con la ciencia y que no van en contravía de las enseñanzas de Jesús ni del Evangelio, sino que por el contrario encuentran allí una forma de que se cumpla en este postulado la ley de Dios en nosotros. Entonces, empecemos primero por entender el término resurrección. Aquí entre nosotros, ¿quién quiere opinar para sí qué es resurrección? Para hacerlo un poquito dinámico, para que no nos quedemos dormidos. ¿Les parece? Volver a vivir, pero en el mismo cuerpo. Volver a vivir en el mismo cuerpo. ¿Alguien más tiene otra opinión? Resurrección. Nace por primera vez. Como un espíritu nuevo que nace en un nuevo cuerpo y sin nada más. Ahí empezó, ese es su origen. O sea, no propiamente como un espíritu nuevo, sino como un espíritu que adquiere mucha evolución, pero que nace por primera vez. Ok. Bueno. Vamos entonces a ver qué nos dice el diccionario, porque nosotros tenemos dudas, ¿verdad? Entonces el diccionario etimológico de Chile nos dice que la resurrección viene del latín resurrectio, que viene de resurrectus, el participio de resurgere, y que es volver a levantarse, ¿cierto? Así, volver a levantarse. Y dice ahí también que resurgere viene del prefijo re hacia atrás y surgere de surgir, es resurgir, volver a levantarse, resurgir. Ahora, si nosotros lo vemos en la Biblia, en la ciencia, ¿es posible la resurrección de la carne? La ciencia, ¿qué nos dice? Que nosotros somos seres materiales, que tenemos un cuerpo, que ese cuerpo tiene sus elementos constitutivos. ¿Para qué? Para vivir aquí en el plano material. Y cuando cesa el fluido que lo anima, que es la vitalidad de ese cuerpo entra en un proceso de descomposición, ¿cierto? Y en ese proceso de descomposición, el cuerpo tiene que volver sus elementos constitutivos ¿a qué? A la tierra. Hay una doctora que se llama Marta Inés Saloña Bordas, es entomóloga forense, profesora titular de la Universidad del País Vasco,
ella hace un estudio acerca de cómo se da el proceso de descomposición de los materiales orgánicos que pasan a ser parte nuevamente de la tierra y que por tal razón sería imposible que esa carne volviera a tomar vida, ¿sí? Ella nos dice como un ejemplo, una persona que se cae, digamos, por un barranco, va por un camino y se cayó por un barranco y cayó a un precipicio y allá quedó y nadie la encuentra. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos bacterias, tenemos elementos dentro de nuestro organismo que ellos metabolizan los alimentos. Al no haber alimento, al haber perdido la vida, al no haber nada, ¿qué hacen estos elementos? Empiezan a consumir nuestro cuerpo. Ahí vienen entonces unas moscas, que son las moscas que depositan sus huevos en los orificios, son carroñeras, y ahí empiezan el proceso de la descomposición, donde vienen las larvas, todo este proceso que hace que se descomponga nuestro organismo físico. Diciendo ella que los microorganismos, en cambio, no mueren, ellos siguen activos y digiriendo y reproduciéndose dentro de nuestro organismo para que se produzca ese proceso. Después vienen entonces los micrófagos, que son animales limpiadores que vienen ahí del entorno y que sus restos metabólicos, su alimentación junto con los fluidos en descomposición que acaban en el suelo, así también son los responsables de aportar los nutrientes para que las plantas crezcan. Entonces, todo vuelve ¿a qué? A la tierra. Vienen estos elementos, ayudan a nutrir el ambiente, el ecosistema, ayudan a que crezcan nuevas las plantas, a que se nutran otros seres, a formar parte de otros seres. Nosotros, estando en ese estado de descomposición y partiendo ya de que volvimos nuevamente a la tierra, pues difícilmente puede ese cuerpo reconstituirse para volver a la carne, para que un espíritu vuelva a ese mismo cuerpo. Y hay creencias en las que las personas dicen que cuando mueren no piensan, no sienten, ni deben hacer nada, sino simplemente se quedan dormidos, esperando a que venga la segunda venida, que los despierten, que su cuerpo resucite de la tierra de donde estaban enterrados y ellos volver a tomar su espíritu, ese mismo cuerpo, para volver a vivir en la tierra felices. Es una creencia que es respetable, pero que la ciencia demuestra que es materialmente imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en el libro de los espíritus, la resurrección de la carne es preguntada por el maestro Allan Kardec. En la pregunta 1010, ahí él pregunta a los días de la humanidad acerca del dogma de la resurrección de la carne. Dice, ¿es la consagración del dogma de la reencarnación que enseñan los espíritus? Y los espíritus le dicen, ¿cómo pretendéis que sea de otro modo? Sucede con esas palabras lo mismo que con tantas otras, solo parecen irracionales para algunas personas, porque se las toma al pie de la letra. Por esa razón conducen a la incredulidad. No obstante, danles una interpretación lógica, y aquellos a quienes llamáis libres pensadores las admitirán sin dificultad, precisamente porque reflexionan. Entonces, se toman al pie de la letra resurrección de la carne, no es incompatible con la ciencia, es incompatible con la razón. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de que nosotros tenemos un cuerpo, que es un cuerpo espiritual, y que esa carne es una carne nueva, no es la misma carne que teníamos en nuestra existencia, pues entonces vamos a encontrarle lógica, ¿cierto? Porque nosotros, el cuerpo perece y nosotros los espíritus inmortales volvemos a un nuevo cuerpo. Entonces dice Kardec, en ese caso, la Iglesia mediante el dogma de la resurrección de la carne enseña también la doctrina de la reencarnación. Y los espíritus dicen, es evidente
Esa doctrina es, por otra parte, la consecuencia de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que no tardarán en ser comprendidas en ese sentido. En poco tiempo más habrá de reconocerse que el espiritismo resalta a cada paso el texto mismo de las Sagradas Escrituras. Los espíritus no vienen pues a destruir la religión como algunos pretenden, viene por el contrario a confirmarla, a sancionarla mediante pruebas irrefutables. No obstante, como han llegado los tiempos en que ya no se hace uso del lenguaje figurado, los espíritus se expresan sin alegorías y atribuyen a las cosas un sentido claro y preciso, que no puede estar sujeto a ninguna falsa interpretación. Por esa razón, en poco tiempo habrá más personas sinceramente religiosas y creyentes que las que hay en la actualidad. Eso lo dice el Espíritu de San Luis. Entonces, nosotros podemos entender que si lo tomamos desde el punto literal es equivocado, pero si le damos la interpretación adecuada, la resurrección de la carne tendría un punto en común, porque no sería la misma carne, sino compatible con la reencarnación, en que sería un nuevo cuerpo y volveríamos en un nuevo cuerpo. Ahí habría compatibilidad. En la Biblia, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, en el versículo 44, dice, reafirmando lo que nos dice Kardec y el mundo espiritual, los espíritus superiores en la 1010, dice, se siembra un cuerpo animal y se despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Nosotros entendemos entonces aquí que el apóstol Pablo, que vivió y aprendió de las enseñanzas de Jesús que fueron transmitidas por los apóstoles que convivieron con él, y él entendía que había un cuerpo físico que iba a la tierra pero que se descomponía, que lo que permanecía era un cuerpo espiritual, y él decía ahí también que es incorruptible y que es inmortal, es eterno, ¿sí? Entonces, efectivamente, ese cuerpo espiritual es lo que nosotros en el espiritismo conocemos como perispíritu. Y Jesús, el guía y modelo de la humanidad, constantemente a través de las intervenciones, de las enseñanzas que hacía a los apóstoles y que les explicaba en sus conversaciones, hablaba siempre de la reencarnación, o la daba a entender, si no de forma explícita, la daba a entender, porque en la época antigua, en la Biblia, el término reencarnación y resurrección, reencarnación era usado como resurrección, ¿sí? Él le decía resurrección a lo que se denomina reencarnación. Entonces, observemos aquí algunos de los apartes en la Biblia que nosotros podemos estudiar, analizar en los evangelios que Jesús menciona acerca de la reencarnación. Uno de ellos, el más que confirma y ratifica que existe la reencarnación, es cuando Jesús confirma que Juan es Elías. Él ahí no cabe la duda, porque en otras dicen, no, pero es que el niño que era ciego de nacimiento, ¿quién falló? ¿Sus padres o él? Dicen, no, pero ahí dice que fue por la gracia de Dios que él nació así. Entonces, como que queda en ambigüedad de pronto que pueda ser reencarnación, pero en Elías y Juan Bautista es contundente. Él dice, en Mateo 11:10, Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos para oír, oigan. ¿Por qué dice él que los que tienen oídos para oír, oigan? Porque no todas las conciencias estamos igualmente aptas para aceptar un conocimiento. Se puede oír, pero si no lo aceptamos y no estamos preparados ni listos psicológicamente, pues no vamos a tener esa capacidad de comprender esa enseñanza. Por eso muchas veces Jesús hablaba por parábolas, precisamente, porque él sabía que el pueblo no iba a comprender si de una vez
les daba toda la luz, porque era mucho conocimiento para un estado evolutivo de las personas que no era posible asimilar esa creencia, esa enseñanza. Entonces aquí está que Juan, ¿cómo iba a ser el profeta Elías? Solamente que hubiera nacido nuevamente a través de una reencarnación. ¿Sí? Ahora, aquí también Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los judíos del Hijo del Hombre? Y ellos responden, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros más que Jeremías, otros que los profetas. Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no fue ni la carne ni la sangre que te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, observemos aquí que si los apóstoles preguntaban y Jesús les pregunta y ellos dicen que Juan, Elías o Jeremías, y ellos habían vivido hacía siglos, ¿era por qué? Porque creían en la reencarnación, porque ellos sabían que podía ocurrir, que ellos podían volver a nacer. Creían en eso. Entonces, otro ejemplo también viene aquí en la transfiguración en el monte Tabor. Allí Jesús se encuentra ¿con quién? ¿Con quién? Con Moisés y Elías. Y estando allí con Moisés y Elías, los apóstoles lo ven transfigurado y ven a Elías y a Moisés. Y cuando Jesús baja de allí, ellos le dicen, bueno, Señor, entonces, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y ellos vieron a Elías ahí como espíritu, ¿cierto? Entonces él le dice, respondiendo Jesús, les dijo, Elías ciertamente debía venir y restablecer todas las cosas. Mas os lo digo, Elías ya vino y ellos no le conocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. Así también habrán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron sus discípulos que les hablaba de quién? De Juan el Bautista. O sea, si alguien nos dice a nosotros que no hay evidencias de la reencarnación en la Biblia, este es el caso más patente de que es posible la reencarnación y que está en la Biblia y que mismo Jesús no la negó, no la refutó, sino por el contrario la avaló y la confirmó ante sus discípulos. ¿Sí? Otra conversación que nosotros vemos en el Evangelio, la visita que hace Nicodemos ¿a quién? A Jesús. Allí, Nicodemos, ¿quién era? Era un sacerdote, un doctor de la ley. Se supone que él sabía las escrituras, ¿cierto? Que él en ese momento tenía una gran capacidad de comprensión de los temas de la escritura, de la ley de Dios y de todo lo que era relacionado con la ley de Dios. Ahora, él en una noche, porque él tenía ansias de conocimiento, él quería saber cosas que Jesús le explicara, que tenía sed de conocimiento para esclarecerse, pero tenía la responsabilidad de que era un sacerdote de la ley, que no se podía ir allá delante de todos a ir a buscar a Jesús porque ¿qué iban a pensar sus colegas? Entonces, ¿qué hace? En medio de la noche se va a escondidas muy tarde a buscar a Jesús, y cuando lo ve le dice, maestro, tú que eres enviado de Dios, porque solo un enviado de Dios puede realizar lo que tú haces. Y le pregunta a Jesús, ¿qué es necesario hacer para disfrutar de la sublimidad de la paz, con la mente recta y el corazón tranquilo, y después gozar de las delicias del reino? Miren qué pregunta, ¿no? Para disfrutar de la sublimidad de la paz, ¿en dónde? En el mundo espiritual, dice, con la mente recta y el corazón tranquilo, y después gozar de las delicias del reino. Aquí, con la mente recta y el corazón tranquilo, es en el mundo material, ¿cierto? Vivir en paz, con la mente recta, pero en el otro lado de la vida, gozar de las delicias del reino. ¿Qué es necesario hacer?
secreto para ser feliz en el reino de los cielos. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Cierto? En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Él no le dice que tiene que volver en el mismo cuerpo. Le está diciendo, el que no naciere de nuevo debe nacer una vez más. Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pregunta Nicodemo. Él ya estaba viejo, ¿y cómo un hombre viejo nace otra vez? ¿Puede volver por segunda vez al seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta respuesta de Jesús tiene una gran profundidad, porque nos invita y le dice a Nicodemo que es necesario volver a nacer. Y dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque eso es lo que nosotros heredamos de nuestros padres, nuestro físico, nuestra genética, todo eso se hereda ¿de qué? De la carne. Pero del espíritu somos nosotros mismos, espíritus, que venimos herederos de nuestro pasado como espíritus inmortales que somos. Somos nacidos de ese espíritu. Ahora dice, no te maravilles, que es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla donde quiere. ¿Qué es el viento? Es el espíritu. Dice, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene. ¿Cierto? Es una analogía que Jesús le hace. El espíritu, ¿nosotros sabemos de dónde venimos? ¿Qué fuimos antes de nacer? ¿Dónde estuvimos? ¿Qué experiencias vivimos? No tenemos ese conocimiento en este momento. ¿Por qué no tenemos ese conocimiento en este momento? Porque es velado ese conocimiento para que nosotros podamos vivir en esta existencia como si fuera nuestra primera experiencia y no tener ese recuerdo de ese pasado que puede ser muy tormentoso y que no nos va a dejar a nosotros poder llevar una nueva encarnación de la mejor manera si estamos preocupados por lo que hicimos antes, ¿cierto? Entonces no sabemos de dónde venimos del mundo espiritual, pero no sabemos qué hicimos ni qué fuimos, ni tampoco a dónde vamos. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué, de nosotros mismos, de nuestro estado evolutivo, de nuestro progreso moral, de lo que hicimos. Por eso dice él que así es todo aquel que nace del Espíritu. Y él le dice, Jesús, tú siendo doctor de la ley y no entiendes estas cosas, si no entiendes las cosas terrenales que te explico, ¿cómo podrás entender las cosas del cielo? Jesús lo conmina a él a que reflexione. Si tanto tiempo ha estudiado la ley y tanto tiempo de conocimiento y aún así no maneja el concepto de la reencarnación, él está diciendo, ¿usted cómo es que me va a decir que no sabe que debe nacer de nuevo? ¿Sí? Entonces, claro, pero él en ese momento él dijo, pero ¿cómo? O sea, él se hacía como, ¿pero en serio? Pero no, él sabía, pero estaba ahí con sus dudas, con sus cuestionamientos de si sí era o no era o qué tenía que hacer. Entonces, ahí Jesús lo conmina a que él también mire y diga, tengo que asumir mi rol y mi rol es que yo sé y yo entiendo estas cosas. Ahora, es necesario que todos nosotros debemos nacer de nuevo. Después de que Jesús tiene todas estas conversaciones, todos estos pasajes en los que encontramos a Jesús hablando con sus apóstoles acerca de la reencarnación y de la posibilidad de nacer de nuevo, viene ¿qué? La muerte de Jesús. Ya llegó su proceso, vino la muerte, la crucifixión, y Jesús había prometido a sus apóstoles ¿qué? Que volvería, ¿cierto? Que resucitaría, porque en ese tiempo se utilizaba el término resucitar.
al tercer día, ¿cierto? Jesús cumple su promesa y al tercer día resucita. Sale ¿a qué? Al encuentro con sus apóstoles para darles fortaleza. Y él empieza entonces a una serie de apariciones. La aparición de Jesús después de su muerte, vienen las apariciones de Jesús. Una de ellas, la primera, María de Magdala. Llega ¿a dónde? Al sepulcro, se pone a llorar, no ve el cuerpo de Jesús, mira adentro, hay unos seres angelicales que le dicen que por qué lloran, y ella le dice que dónde está su Señor, que ella está sufriendo porque no lo ve, y qué hicieron con él. Cuando llega Jesús, que ella no lo reconoce de inicio, ella piensa que es el jardinero que arregla ahí las sepulturas, y le pregunta, dime qué hiciste con mi Señor, si fuiste tú el que te lo llevaste. Entonces él le dice María. Cuando él le dice María, con el amor y la dulzura que le trataba siempre, ella lo reconoce, Rabí, Raboni, maestro. Dice, ve, no me toques, que no he ido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí y que voy a estar con ellos. Entonces ella sale afanosa, corriendo a donde los otros apóstoles, a contarles la buena nueva. Mientras tanto, en el camino de Maús, Jesús va allí, caminando, junto a dos de sus apóstoles. Y ellos no le reconocen porque en ese momento Jesús no se hace reconocer de ellos. Empieza a conversar con ellos, ¿por qué están tristes? Les dice, ¿qué aconteció? Dice, pero usted es el único forastero que no sabe lo que pasó. Aquí estuvo Jesús, el Nazareno, el enviado de Dios, y lo crucificaron. Y estamos todos muy tristes de ver esta situación, esta injusticia. Él los acompaña por un rato, les explica las escrituras. Después ellos le dicen, no, ya se hizo noche, venga con nosotros, vamos a comer algo. Y Jesús, estando con ellos, parte el pan. Y cuando él parte el pan, ellos lo reconocen, es Jesús. Y entonces ahí ellos abren los ojos y ambos lo reconocen. Él entonces desapareció de sus vistas. Desapareció. Si yo he resucitado en mi mismo cuerpo, ¿puedo desaparecer así? Si el cuerpo que tengo es material, ¿puedo desaparecer ante la vista de otro? Jesús entonces se presenta en medio de sus apóstoles mientras ellos conversaban con María de Magdala, sobre la aparición de Jesús, que ella lo vio, sobre que Simón Pedro también se había encontrado con él, sobre los apóstoles que llegaron corriendo también allí, y Jesús se presenta en medio de ellos. Estaban las puertas cerradas, y de un momento a otro él apareció ahí en medio de ellos, resplandeciente, y habla con ellos, viene a reconfortarlos. Y después, ¿qué pasa? Ellos se imaginaron ver un espíritu. ¿Por qué? Porque se veía radiante, porque no lo reconocían, porque tenían miedo, porque estaban asustados. Entonces Jesús les dijo, no se asusten, soy yo. Miren mis llagas, miren mi costado, que soy yo. No tienen nada que temer, yo estoy aquí con ustedes, como les prometí. Sin embargo, entonces, perdón, no sé por qué se me notó. Vino el apóstol Tomás, después de 8 días, que le contaron a él, él dijo, no, eso yo no creo, yo tengo que ver para creer, yo tengo que meter mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, porque si yo no veo que él está aquí, yo no voy a creer que él vino, y que él está vivo, y que él sigue entre nosotros. A los 8 días Jesús se presenta nuevamente, estando el recinto cerrado, él aparece, y lo llama, y le dice, ven, aquí estoy, mete tu dedo en mi llaga. Él con dolor y tristeza de ver que no había creído que
que no había creído en sus hermanos y que estaba ahí el mismo Jesús. Entonces se entristeció mucho. Dice, las puertas estaban cerradas y él se apareció. Entonces una persona con un cuerpo material no podría aparecer en un recinto cerrado. Tendría que ser otro tipo de cuerpo el que utilizara para poderse estar allí. Jesús, sin embargo, le invita ahí a él y a todos sus apóstoles y dice, dichoso aquel que cree sin haber visto. Y a veces nosotros nos pensamos, ¿será cierto la realidad espiritual? ¿Será cierto que somos inmortales? ¿Será cierto que seguimos viviendo? Y alguien muy querido para mí me decía, mi hija, yo creo que eso toca como esperar a ver si uno llega allá a ver si es cierto. Así decía. ¿Será que es cierto? Sí, eso es verdad. Pero solo cuando están allí se dan cuenta de que dichoso aquel que cree sin haber visto, porque la realidad le demuestra allí en el mundo espiritual que es cierto y que es consolador y que allí nos esperan otras grandes posibilidades y oportunidades. Nosotros en el espiritismo entonces nos enseña la doctrina que nosotros tenemos un alma o un espíritu. Alma cuando estamos encarnados y espíritu cuando estamos desencarnados. El segundo intermediario que es el periespíritu. Y nosotros que conservamos nuestro cuerpo material. ¿Qué era lo que los apóstoles veían de Jesús? El periespíritu. Que el periespíritu tiene unas propiedades. El espíritu, según la doctrina y los estudios de la doctrina, dice que tiene unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Que eran las que Jesús conocía al pie de la letra. Jesús era un espíritu evolucionado, y el espíritu más evolucionado que ha pisado la tierra. Y él conocía perfectamente que el perispíritu tenía todas esas propiedades, y eso fue lo que él hizo: manipular y utilizar todas las propiedades de su perispíritu para hacerse tangible, para hacerse visible, para interactuar y para poder estar con ellos los 40 días que estuvo con ellos. Entonces, plasticidad, penetrabilidad, tangibilidad, irradiación, absorción son algunas de las propiedades del perispíritu. Plasticidad para poder modificar su apariencia. La penetrabilidad, aparecer en medio de ellos, atravesando ¿qué? Paredes, puertas, cualquier tipo de situación, superficie sólida, poder aparecer, penetrar. Tangibilidad, condensar su perispíritu de tal manera que pudiera meter el dedo en la llaga y en el costado, de que pudiera tomar el pan y partirlo, de que pudiera hacer todo esto que él hizo mientras estuvo con ellos. Esa es la capacidad de tangibilidad. La irradiación, que su magnetismo se irradiaba hacia ellos, inspirándoles la tranquilidad, la paz que ellos necesitaban, porque estaban en ese momento ¿en qué? En un estado de angustia. Tenían miedo de todo lo que les podía pasar, de lo que venía, que los iban a perseguir, que qué iba a pasar con ellos. Jesús, con su irradiación amorosa, los ayudaba. Y la absorción, pues, es la capacidad de absorber las energías, ¿no?, del ambiente. Venimos entonces nosotros a entender, a tratar de comprender que ahora, si Jesús contemplaba la reencarnación, si Jesús se hizo presente y nos enseñó que sí existía la vida después de la muerte, nos habla de la inmortalidad, nos habla de todo esto, se aparece en medio de sus discípulos, da esperanzas, da consuelo a todos. ¿Por qué en la Biblia no aparece, o los primeros cristianos creían o no creían en la reencarnación? Después de Jesús, ¿conocían o no conocían la reencarnación? Orígenes es uno de los padres de la ¿qué? De la iglesia, así es, y es uno de los padres de la ciencia de la iglesia, ¿sí? Vivió de 185 a 254 después de Cristo, y efectivamente él, como padre de la iglesia, contemplaba, aceptaba la reencarnación como un postulado de la iglesia primitiva. Ahí estaba incluida dentro de la iglesia primitiva la reencarnación. Él decía: existe la preexistencia de las almas,
El alma es inmaterial y por lo tanto no hay ni principio ni fin en su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección, siendo nosotros primero como vasos de barro, luego de vidrio, luego de plata, para finalizar como cálices de oro. Es una analogía que él hace. Nosotros empezamos como vasos de barro. ¿Qué es? Pues espíritus materializados, imbuidos en nuestras imperfecciones, en nuestras tendencias. Ahí estamos todavía en el barro. Poco a poco, a través de cada existencia sucesiva, en las que vamos perfeccionando nuestro espíritu y vamos elevándonos, pasamos a ser como un vaso de vidrio un poco más translúcido, más limpio, más pulcro, después plata, y él dice como oro para llegar a que, digamos, en los términos espíritas, para llegar a ser espíritus puros, ¿sí? Llegar a ser espíritus puros, libres de toda influencia material, con el conocimiento absoluto de la sabiduría, de la ciencia y de la moral. Entonces, aquí él habla explícitamente de que sí cree en la reencarnación. Y eso se hablaba en la iglesia primitiva. Dice, cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. Ahí está, más claro. Es correcto. Sin embargo, de la Biblia fue retirado este postulado de la reencarnación y pasado a la resurrección. La reencarnación fue suprimida o truncada por las razones mezquinas y reemplazada por la resurrección. ¿Por quién? Por Justiniano, con la ayuda de su esposa Teodora. Dicen que Teodora había sido una meretriz y ella pasó a ser la esposa de Justiniano. Cuando sus amigas meretrices conocieron que ella era ahora la emperatriz, ellas se sintieron halagadas. Una de nosotras es emperatriz, ¿no? Pues lo mejor que puede pasar, ¿cierto? De la misma línea, pues ellas se envanecieron, empezaron a decir que ella... Y entonces Teodora hizo que las asesinaran. Más de 500 mujeres fueron asesinadas que habían sido colegas de ella en el trabajo de meretriz. Aquellos que con ellas estaban demonizaron a Teodora y le decían que por la reencarnación ella tenía que venir 500 vidas a sufrir por las 500 muertes de las amigas. Entonces ella, bajo su influencia a Justiniano y también con los propios intereses de Justiniano, ¿cuáles eran los intereses de Justiniano? Esos eran los de Teodora, pero los de Justiniano eran el poder de la iglesia, una sola iglesia, un solo gobierno y un solo estado de ¿qué? De poder entre la iglesia y el emperador, ¿sí? El gobierno. Entonces, ¿qué ocurría? Que teniendo el postulado de la resurrección, de la condenación al infierno, del purgatorio, ¿qué había? La iglesia decidía que el pago de las indulgencias. Y con eso, ¿qué hacía? Se fortalecía la economía de ¿qué? Del reino, de la iglesia, y todo se subsanaba por ahí. ¿Para qué? Para más poder. Entonces los intereses mezquinos de ella, con los de él, de su poder, de su ambición, de su avaricia de poder, hicieron que en la Biblia, en el segundo concilio de Constantinopla, se hiciera el cambio. Dice, si alguien dice o piensa, esta era el anatema, si alguien dice o piensa que las almas de los hombres preexisten y que han sido anteriormente espíritus y virtudes, anteriormente espíritus y virtudes, y que han sido enviadas en cuerpos como castigo, que sea declarado anatema. Ahí ya ellos cuadraron el asunto, poder material, poder del señor religioso, y todos ellos menos. Y la gente, entonces, ¿qué pasa?
Todos nosotros, todos los que creíamos en las penas eternas, en el purgatorio y en el cielo, pues todos nosotros un poco desesperanzados, porque sus seres queridos o nosotros mismos, muchos, de pronto no hacer los esfuerzos necesarios por salir de donde estamos, porque para eso de yo no voy a poderme superar, yo cuando voy a alcanzar un cielo, eso ni para qué me regenero, yo ya estoy más que en el infierno, eso ya me conformo. Muchas personas hablan así, y yo lo he oído, que son diciendo, es que yo tan pecador, ¿para qué? Yo no, o sea, no, eso no quiero, eso ya no vale la pena, yo creo que Dios ya no me escucha, ya no hay nada que se pueda hacer por mí, y prefieren seguir en su vida. Mientras que con el dogma de la reencarnación hay una esperanza de que puede regenerarse, de que puede salir adelante, podemos lograr más. La progresión de los espíritus está en el libro de los espíritus y está en el libro segundo, capítulo 1, preguntas de la 114 a la 127. Ahí nos hablan los espíritus de que fuimos creados sencillos e ignorantes, con el conocimiento del bien y del mal, que nosotros progresamos. Y en esta pregunta, especialmente la 116, ¿hay espíritus que permanecerán perpetuamente en los rangos inferiores? Porque muchas personas, entonces necesitamos saber qué pasa, progresamos, no vamos a estar perpetuamente en el mal, aquellos que hacen el mal hoy, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde quedan? ¿Qué ocurre? Entonces él dice, no, todos llegarán a ser perfectos, todos llegaremos a ser perfectos, sino que depende del esfuerzo que cada uno hagamos a través de cada experiencia carnal. ¿Para qué? Para llegar a ser perfectos. La demora depende de nosotros, de qué tan aplicados seamos con nosotros mismos para reformarnos. Y en la pregunta 166, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y entonces nos reafirma, sufriendo la prueba de una nueva existencia. No alcanzamos en una sola vida corporal. Seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, en este momento, aquí, hoy, haciendo un viaje introspectivo, si hoy fuera nuestro día de irnos al otro lado de la vida y solo existiera el infierno, el cielo y el purgatorio, ¿a dónde iríamos? No me contesten, no es necesario, pero hagamos el análisis, ¿a dónde llegaríamos? Pues como que unos hicieron como así, Dios mío, entonces no preguntemos, solamente analicemos. Entonces no vamos a alcanzar, y es más, no sabemos, ni siquiera todavía por muy jóvenes que estemos, cuándo es el tiempo que nos queda. Entonces por eso el momento es ya. Tenemos que empezar ya a trabajar en la construcción de ese porvenir glorioso que nos espera a través de la perfección. En la reencarnación encontramos la justicia de Dios, dice en la pregunta 171. ¿En qué se basa la forma de la reencarnación? Pues en la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar. Un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Si nosotros, siendo los padres terrenales, nuestros hijos vienen con sinceridad, con humildad y nos piden perdón y nos piden una nueva oportunidad, nosotros decimos, no, está condenado, ya váyase para allá, no quiero volver a ver aquí. No, lo dejo allá encerrado de por vida en esa pieza, usted no vuelve a salir de ahí porque quedó castigado eternamente. No, ¿cierto? Ahora, si Dios es el Padre amoroso, creador de todo, principio y fin, justo, bueno, infinito en sus perfecciones, ¿será que va a decirnos a nosotros que no merecemos una oportunidad? No, Él nos da la oportunidad. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios a alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal, porque solamente aquí, viviendo las pruebas, aquí es donde pasamos los exámenes. En el mundo espiritual hacemos la evaluación de cómo nos fue. Nosotros venimos acá, trabajamos, hacemos y nos vamos. Llegamos allá, hacemos el análisis. ¿Cómo nos fue? No, yo tenía que reparar porque yo tenía que corregir mis vicios. Bueno, tenía por ejemplo la gula. Y entonces resulta que no, sucumbí otra vez. No lo logré. ¿Qué debo hacer entonces? Nuevamente
en otra experiencia, afecté mis partes digestivas, entonces vengo en un nuevo cuerpo, vengo con un cáncer de estómago, por ejemplo, vengo y tengo que pasar una prueba diferente que me ayude a mí a reparar el daño que yo causé tanto en mi cuerpo físico como en mi archivo espiritual que traigo, y como espíritu tengo que resarcir esa deuda. Dice, con todo en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Entonces ahí está, lo que no alcancemos a hacer, pero no es que digamos, no, es que esta ya no, ay no, es que yo, definitivamente yo quiero dejar el trago, pero es que en esta ya vi que dejémoslo para la otra. No, esto no significa que nosotros vamos entonces a relajarnos y a decir, no, eso para la próxima. No, es esforzarnos cada día con toda la entrega, con todo el fervor y con todo lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para regenerar, para cambiar. Entonces, en el proceso reencarnatorio se cumple una herencia biológica y una herencia espiritual. La biológica, pues todas las consecuencias de nuestros desvaríos pasados, pues se manifiestan en qué? E inclusive en esta misma existencia, ¿no? Si no comemos mal, si no nos alimentamos bien, si todo eso, pues nuestro cuerpo ya nos está pasando la cuenta de eso. En cualquier momento empieza nuestro cuerpo a fallar, a deteriorarse, a caer en situaciones que nos afectan la salud, nos afectan nuestra parte física. Y en la herencia espiritual, pues, somos espíritus herederos de nosotros mismos. Venimos con nuestro pasado espiritual tratando de corregirnos en nuestras reconciliaciones con nosotros mismos, nuestros odios, nuestros vicios, nuestras tendencias, nuestros defectos morales, pero también con nuestras virtudes para fortalecerlas, para hacerlas crecer, para manifestarlas y hacer que muchos otros también se impregnen de esas virtudes. Entonces, el espíritu recibirá el cuerpo físico adecuado para que pueda enfrentar las circunstancias y situaciones que necesita para el éxito en los trabajos y en el aprendizaje que le aguarda en su nueva reencarnación. Por eso nosotros podemos decir y entender entonces en la justicia de las aflicciones, que en las aflicciones nosotros muchas veces nos preguntamos por qué algunos sufren más que otros. No, pero es que yo veo que Dios no es justo. Una gente sufre más que la otra. No, Dios es justo. Lo que pasa es que nosotros no conocemos el pasado espiritual de esa persona. Puede ser que en esta existencia no haya hecho nada, pero trae su pasado espiritual y trae las pruebas que le son necesarias para resarcir. Porque algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia sin que hayan hecho nada que justifique esa situación. Unos ricos, otros pobres, otros en la miseria. ¿Por qué? Porque en el pasado muy seguramente vivimos que en la opulencia, ¿y qué hicimos? Despilfarrar, caer en exabruptos, hacer cosas que nos llevaron a los excesos y acabar con la fortuna que teníamos de mala manera, haciendo daño muchas veces a otros, explotando seres. Entonces nacen en una nueva existencia en la miseria, ¿cierto? Económica. Porque a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero ese tan malo que es, ¿cómo le va de bien? Y uno bregando aquí a hacer las cosas bien, para ir como en la ley de Dios, yo oro, yo le pido a Dios, y a mí nada me sale bien. No, es que yo, no. Entonces, con la reencarnación y la justicia de Dios, podemos entender que en este momento Él está viviendo un proceso y que yo debo vivir el mío, y que mi deber es aceptar con resignación activa lo que me pasa y buscar la manera de seguir trabajando en pro de mi progreso, de mi perfeccionamiento, de mi solución de mis situaciones y de mis problemas. Porque nosotros no estamos aquí, venimos al centro espírita, entonces a que, ay no, eso allá en el centro espírita de pronto me solucionan a mí los problemas. De pronto si yo no tengo trabajo, si yo no tengo esto, si no tengo aquello, de pronto allá me ayudan a conseguir. No, el espiritismo no nos soluciona los problemas, sino que nos da las herramientas necesarias a través del conocimiento de estas leyes de causa y efecto y de reencarnación principalmente, que nosotros estamos viviendo lo que vivimos por prueba,
o por reparación o por expiación, y que es por eso que debemos es asumirlas, orar a Dios, pedir el coraje, la fuerza, la fe. ¿Para qué? Para poder superarlas. No es esperar a que el centro espírita nos dé todo en bandeja de plata, o que nos solucione, o nos cure, o nos haga. No, nosotros en el centro espírita ofrecemos ayudas materiales, ayuda espiritual, ayuda de oración, el conocimiento, que es la principal ayuda y la más grande que podemos recibir, es el conocimiento, porque el conocimiento nos hace libres, libres de la culpa, libres de los prejuicios, libres de los preconceptos, libres de todo aquello que no nos deja buscar alternativas para progresar, para mejorar, para hacer las cosas bien. ¿Sí? Las vicisitudes de la vida tienen entonces una causa justa, y puesto que Dios es justo, tienen una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Si nosotros creemos en la justicia de Dios, no podemos decir que algo de lo que nos pasa es injusto. Que hablaron mal de mí, que injusticia. ¿Será? No, hablaron mal de mí, ¿yo qué debo hacer? Orar por los que nos persiguen y nos calumnian, dice el Evangelio. ¿Cierto? Si de pronto tengo una situación económica y de pronto traté de ayudar a fulanito, le presté una plata y qué injusticia que no me pagó, ¿qué debo hacer? Orar, pedirle a Dios fortaleza, tratar de comprender y tratar de hacer lo mejor que pueda, pero no llenarme de odio, ni de rencor, ni de deseo de venganza, ni desearle el mal. Porque si a él le va mal, tampoco me va a pagar. Bueno, esto es así como para que se les quite el sueño, ¿no? No, pero de verdad que es orar por ellos y entenderlo. Que muchas veces nosotros, hay personas que se quedan con el resentimiento de que no les pagaron y entonces no son felices ellos, y el que le debe, pues él sí sigue tranquilo porque él se siente que, bueno, que no pudo pagar y qué puede hacer, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer por estas personas? Vamos a orar, vamos nosotros a cambiar nuestra actitud ante ellos, vamos a soltar y a decir, bueno, Dios proveerá, alguna cosa será, por alguna otra parte le entrará el dinero que por aquí me falta. Y entonces uno empieza como a buscarle una justificación a las circunstancias que la vida nos presenta y no a martirizarnos. Entonces nos espera un futuro lleno de esperanza a través de la reencarnación. Toda criatura humana conquistará las condiciones del sabio y del ángel, en la mayoría de la vida. Entonces todos vamos a conquistar, allí vamos a llegar a ese estado de perfección de los espíritus puros, pero debemos trabajar mucho, porque años luz nos espera, estamos un poquito lejos. Sin embargo, queridos hermanos, quería cerrar la conferencia con la parábola del hijo pródigo, porque allí nos reflejamos nosotros, en esta parábola. Nosotros somos los hijos pródigos a veces, porque a Dios le pedimos tanto y Dios nos da tanto, y sin embargo lo que hacemos es derrochar las oportunidades que Dios nos da, malbaratar los recursos que Él nos ofrece, el recurso de la vida, el recurso del cuerpo, el recurso de las cosas materiales, pocas o muchas, el recurso del tiempo que nos concede para vivir y que podemos utilizarlo en el trabajo, en el progreso moral, en el estudio, en que nosotros podamos hacer las cosas mejor. Si recuerdan esta parábola, el padre de familia reparte la herencia a su hijo que se la pide, era el hijo menor, y el hijo se va y disfruta y malbarata con mujeres, derrocha y todo eso, y él termina trabajando por allá en una hacienda, llevándole de comer a los puercos. Y allí tenía tanta hambre, estaba ya harapiento, estaba vuelto nada, y se queda pensando y dice: yo aquí comiendo lo de los puercos, y los trabajadores de mi padre comen mejor que yo me voy a ir y le voy a pedir perdón a mi papá. Yo voy arrepentido y le voy a pedir perdón porque mi papá, voy a decirle que voy a trabajar para él como un jornalero,
porque así voy a estar hasta mejor que lo que estoy aquí. Y él con humildad y con arrepentimiento se va donde su padre. Cuando su padre a lo lejos lo ve venir y su hijo se le aproxima, él lo abraza con tanto cariño, con tanto amor, con tanta alegría de que su hijo pródigo había vuelto a casa. Y le dice a su hijo: Padre, yo estoy arrepentido y te pido perdón. Dame una oportunidad de trabajar aquí como jornalero. No merezco tal vez tu misericordia, pero te pido que me ayudes. Y el padre dice: traigan la mejor ropa, tráiganle las sandalias, tráiganle el anillo, maten el novillo más gordo que hay, hagamos una fiesta porque mi hijo volvió, el que estaba perdido regresó. Él pensaba que su hijo tal vez ya había muerto. ¿Qué había ocurrido con él? Y él se llenó de emoción de ver que su hijo había vuelto a casa. Sin embargo, su hijo mayor al llegar y ver la fiesta, lo encuentra y se siente ¿qué? Envidioso, egoísta, celoso. ¿Cómo es que yo que me quedo aquí, a mí no me da nada? Y si nunca mandaba ni siquiera un cabrito para una fiesta para mí y mis amigos. Le dice el padre de familia: pero tú has vivido conmigo y estabas aquí conmigo y podías disfrutar de todo lo que yo te daba. ¿Sí? ¿Qué reclamo me haces? Como quien dice, o sea, estabas aquí, estabas bien, y él que estaba perdido volvió y está aquí nuevamente con nosotros. Cuando nosotros vamos por las existencias, cada existencia, Dios nos da una herencia. La herencia que nosotros tenemos es la vida, y qué hacemos de ella es lo que el hijo pródigo hizo con su herencia. ¿Qué hacemos con esa herencia? La malgastamos, malbaratamos, mal usamos, todo eso. ¿Qué hacemos? Y entonces llegamos al mundo espiritual y ¿qué pasa? Se quita el velo, estamos allá con los marranos, allá ya vueltos nada, sufriendo. Y entonces nos viene ¿qué? El arrepentimiento. Y entonces ¿qué hacemos? Clamamos perdón a Dios y le pedimos a Dios: perdónanos, Señor, dame una nueva oportunidad, yo hago lo que sea, yo me esfuerzo, yo me sacrifico, las pruebas que me tenga que poner, me pongo lo que tenga que hacer para reparar, yo lo hago. Y entonces Dios en su misericordia dice: bueno, te voy a dar una oportunidad, prepárate nuevamente y te concedo una nueva experiencia carnal. Y cada vez llegamos aquí, a veces muy olvidados de los compromisos que hicimos en el mundo espiritual. Queridos hermanos, el momento es hoy. Aquí estamos. Trabajemos en esta existencia. Hagamos lo mejor posible. Esforcémonos por aprovecharla. Esa riqueza que cada uno tiene, porque todos somos ricos. Ricos en virtudes, ricos en oportunidades, ricos en talentos. Hagamos que eso fructifique y podamos salir adelante. Esa es la invitación de esta noche a través de esta conferencia, que podamos aprovechar cada encarnación y esta reencarnación le saquemos el máximo provecho. Sigamos entonces ambientándonos para los